Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este jueves 23 de enero del 2020. Increíble cómo pasa el tiempo. Hace un mes estábamos prácticamente a las puertas de la Navidad. Hoy ya estamos en el primer mes de este año y precisamente con una de las temperaturas más bajas que se ha registrado en lo que va corriendo este año 2020. Buenos días y bienvenidos. Les saluda Moisés Urbina. En la primera parte nos acompaña ya aquí en el estudio el licenciado Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí, Moisés. Buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y al licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. También bienvenido. Gracias, buenos días Moisés, un gusto estar aquí también y un gusto estar con todos los televidentes también. Tengo entendido que anteayer, bueno, hace un par de días, 2, 3 días, ha asumido la presidencia de las entidades privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sí, el día lunes tuvimos el gran honor de representar al país y tomar la presidencia de FEDEPRICAP, que es la Federación de las Cúpulas Empresariales de Centroamérica, por el próximo año. Así que tenemos la oportunidad de promover el país y de trabajar por tener una facilitación de comercio, una mayor integración centroamericana y todos los temas de agenda importantes como región que deseamos se ejecuten, pero que quizás han pasado ahí durmiendo el sueño de los justos durante algún tiempo. Sí. Centroamérica, Panamá y República Dominicana están representados, ¿verdad?, en esta federación. Sí, correcto. ¿Son similares los problemas que tiene toda la región? Pues hay problemas en común y hay problemas que son individual de cada uno de los países, pero básicamente el problema que existe de tramitología, de burocracia, de diversos problemas en las aduanas, de poder cumplir con todos los requisitos legales de una región donde debería de fluir el comercio y las personas de una manera más expedita. Eso existe en cada país. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema entre Nicaragua y Honduras, que Nicaragua puso restricciones a todos los turistas o a todas las personas que llegaran a Nicaragua que tienen que pedir un permiso una semana antes de viajar. Entonces, a los hondureños. Nicaragua lo puso a todos los que venían por tierra, no a los que venían por aire. Pero parece que también empezó a restringir a los hondureños por aire y entonces Honduras tomó medidas de reciprocidad y está haciendo lo mismo con Nicaragua. Entonces, aquel paso fácil que podía permitir que trabajadores, que empresarios, que personas del agro que quisieran llegar a hacer trabajos temporales, migraran con facilidad, pues se están deteniendo. Ya el paso fácil por la frontera ya como que dio 2 pasos atrás. Entonces son algunos de los problemas que hay que buscar cómo resolver, porque se resuelven unos y se abren otros. Y aparecen otros. Sí. Podemos ser modestos o podemos ser realistas. El Salvador, ¿cómo lo sitúa usted dentro de todos estos problemas y el ámbito centroamericano, Panamá y República Dominicana? Yo creo que en este momento estamos siendo vistos nuevamente como líderes de avanzada, como un país que tiene claro lo que tiene que hacer y que está luchando por hacerlo. Y eso, digamos que ha sido una posición tradicional de El Salvador. El Salvador ha sido el país más integracionista de Centroamérica, el que desde el comienzo de la integración centroamericana siempre ha dado los pasos más audaces en esa integración. Quizás dicen algunos que porque somos el país más pequeño, pero en realidad es porque somos los más convencidos de las ventajas y los beneficios que la integración regional van a tener, no solo para El Salvador, sino para el resto de Centroamérica. Acordémonos que Centroamérica nació como una federación de países integrada, como un país unido, que tenía grandes ventajas geopolíticas y geográficas al unir a 2 continentes, América del Norte y América del Sur, tener acceso a los 2 océanos, y ser considerado una tierra bendita por el clima, porque aquí la tierra es fértil, el clima, a pesar de lo que nos quejamos del calor o del frío, no hay esos climas extremos que hay en algunos países, y todo lo que uno siembra crece. Sí. Y existe la posibilidad ahora en el mundo moderno, especialmente con las tendencias hacia la globalización, que también están revirtiéndose, pero eso podemos hablar después,
el hecho de que El Salvador y Centroamérica sirva de esa plataforma logística y de servicios que estamos nosotros proponiéndole al actual gobierno como apuesta estratégica de país. Muy bien, antes de irnos a temas más de coyuntura, solo déjeme preguntarle, ¿habrá escuchado las declaraciones que se dieron ayer por parte del vicepresidente de la República en la que se anunciaban que los vuelos entre Guatemala y El Salvador serán catalogados a partir de hoy como vuelos nacionales, locales? Eso naturalmente tiene que tener repercusiones buenísimas para la economía y para los viajeros. Claro, supongo. Claro que sí, pero entendamos también de que digamos, la distancia entre las dos capitales es pequeñísima. Es pequeña, y que irse en carro, si no hubiesen dificultades en la aduana y las carreteras estuvieran en debida forma de mantenimiento, el tiempo, digamos, de recorrido debería de ser de unas 3 horas, más o menos. Y cuando uno calcula el vuelo, y que hay que estar 2 horas, cuando el vuelo internacional, el hecho que se reduzca ese periodo ayuda. Ahora, lo que hay que reducir también es el costo, porque, por ejemplo, me tocó ir a Honduras a esta reunión de FEDEPRICAP y el costo de volar 36 minutos, el pasaje costó como $800. ¿Lo compró de un día para otro, de seguro? No, lo compré con un par de semanas de anticipación. $800. 790 y algo. O sea, redondeando $800. Esos costos son prohibitivos para integrar bien la región, para poder hacer negocios, etcétera. Con algunas ventajas para El Salvador. Había un grupo fuerte hondureño que nos estaba diciendo de que ellos estaban pensando trasladar su oficina central, sus headquarters, aquí a El Salvador, porque decían que salir de Honduras y tener que reunirse con todas sus filiales y todo era demasiado caro. Era demasiado caro y demasiado tardado. Pasaban casi un día volando para poder llegar, digamos, de Honduras a Nicaragua o a Costa Rica, porque siempre tenían que hacer una parada o una escala. Sobre todo aquí en El Salvador, porque era el hub, de seguro. Exactamente. Entonces, que tal vez les salía más fácil el mudar sus oficinas para El Salvador. Ahora, ahí vienen otros problemas, ¿no? de que si les dan los permisos, que si se hace esto rápido, que si cuántos son los costos de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que en estos momentos El Salvador se presenta como un país de oportunidad que está siendo visto de una manera diferente a la que estábamos siendo vistos en el periodo gubernamental anterior. Muy bien. Iniciemos con los temas de coyuntura que se están dando en el país para el caso. Y le damos la bienvenida también al licenciado Javier Steiner. Comienzo con usted. El plan de despegue económico, ¿ha habido alguna notificación ya por parte del Estado? Todavía no. Yo creo que al menos es un buen inicio saber de que ya se está construyendo un plan. Es algo que hemos platicado en muchas ocasiones, y es que el gobierno, si bien ha tenido una muy buena intención de ir resolviendo problemas puntuales, de ir resolviendo temas que estaban muy atrasados, proyectos que estaban ahí estancados de administraciones anteriores y que pudieran venir a generar un impacto económico positivo, algo que hace falta es realmente entender cuál va a ser la apuesta que este gobierno tiene para sacar adelante a El Salvador, cuáles son aquellos proyectos estratégicos en los que el sector privado y todos los salvadoreños podemos unirnos para trabajar, tener una agenda en común, tener objetivos por los cuales todos vamos a trabajar, invertir y poder sacar adelante el país. Pero yo creo que eso es lo que estábamos esperando, de manera oficial que el gobierno anunciara que está trabajando sobre, quisiéramos ver proyectos concretos, ¿verdad? Pero por lo menos, es un avance que al menos se sepa que ya están trabajando en un plan de despegue económico. Yo creo que será muy interesante ya en las siguientes semanas, ojalá que nos puedan compartir información concreta en qué temas, en qué actividades económicas, qué sectores, qué iniciativas tienen para dinamizar la economía salvadoreña, y serán esos en aquellos proyectos en los que podamos y nos sintamos cómodos contribuir. Por supuesto que nos vamos a sumar. El sector privado aquí tiene años de estar trabajando con el gobierno turno que sea, siempre y cuando sean proyectos de interés común para todos los salvadoreños y especialmente aquellos que sean de una gran apuesta económica para generar más empleo. Eso es lo que al final necesitamos. Yo creo que el esfuerzo tiene que venir en generar miles de empleos adicionales, que es lo que realmente va a empezar a cambiar la dinámica empresarial, la dinámica salvadoreña, la economía. Aquí en el país hay
más de 50,000 jóvenes todos los años que se gradúan, que están listos para entrar al sector laboral y que no encuentran oportunidades. Muchos de ellos se ven obligados a salir del país, a migrar al norte, a migrar a otros países que no necesariamente son Estados Unidos, en búsqueda de oportunidades reales. Eso es lo que necesitamos, es crear oportunidades reales aquí en el país con iniciativas nuevas que puedan sentirse cómodos los jóvenes. Y además no queremos perder talento nuevo, no queremos perder todo ese talento joven que está deseoso de trabajar y que lastimosamente lo tengamos que ver que vaya a otros lugares a desarrollarse. Y que encuentre oportunidades en otros países, porque eso es lo que está ocurriendo últimamente. La ANEP no ha recibido tampoco ningún detalle. No hemos recibido detalles y nosotros, bueno, hemos continuado teniendo reuniones. ¿Se han vuelto a reunir con el Ejecutivo? Con el Ejecutivo, con algunos miembros del Ejecutivo. Ya tuvimos la primera reunión de seguimiento a las propuestas del ENADE y estamos esperando el día 30 de enero. Vamos a tener la siguiente reunión con el presidente de la República, donde se está trabajando una agenda para discusión. Pero dentro de una semana, pues estamos hablando del 30 de enero. Sí, el 30 de enero. Lo que nosotros vemos con esta, digamos, anuncio que ha hecho el presidente es que, digamos, resuelve o avanza en 2 de las 4 preguntas que siempre se hace uno al momento de hacer alguna discusión estratégica, y es el qué se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Nosotros no fuimos invitados, pero vimos en las redes sociales, en Facebook, la transmisión que se hizo completa de todo lo que dijo, y lo que nos pareció interesante es que había un cambio en la exigencia que tenía para sus colaboradores y sus ministros, porque les dijo, bueno, miren, la primera es que tienen que trabajar todos ustedes coordinados y en conjunto, porque no puede ser que la mano derecha no sepa lo que está haciendo la mano izquierda, que se hagan unas obras y que no se piense si esas obras van a tener impactos en otras áreas de la economía o tienen algo que ver con otros ministerios. Pero además, y fue, digamos, al final este llamado, les dijo, ya la gente está esperando mucho tiempo por soluciones. Ya la próxima vez que nos reunamos no quiero excusas, sino que quiero respuestas. Y eso creo yo que es, digamos, lo que sacamos nosotros en positivo. Crítica constructiva, consejo. Bueno, todavía seguimos esperando el qué. O sea, ¿cuál es la apuesta estratégica del país? ¿A qué le apostamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los planes completos? Porque hemos conocido medidas que son interesantes, muy buenas, pero como he dicho en otras ocasiones, porque nos hemos reunido con ese sector, el sector turismo dice, sí, Surf City, nosotros lo apoyamos, está bien, pero eso no es un plan nacional de turismo, ¿verdad? Porque ¿qué va a pasar con un hotel que esté en la montaña? ¿Qué va a pasar con alguien que esté en la playa, pero no tiene nada que ver con surf y tal vez lo que tiene que es lanchas para ir a ver ballenas, etcétera? Se necesita un plan integral, cómo nos vamos a promover fuera, a qué feria se va a asistir, cómo vamos a trabajar los turoperadores con los hoteles, con los artesanos, etcétera. Y cómo se van a suplir, digamos, con la nueva ley de turismo, las inquietudes que hay con respecto a las restricciones o a los trámites que se exigen para poder empezar un negocio. Igualmente existen en otras áreas de la economía dudas de cuáles son los planes. Nosotros nos hemos adelantado, lo repetimos, lo insistimos, de que hemos hecho una propuesta que la apuesta estratégica del país debe de ser el convertirnos en la plataforma logística y de servicios regional, que tenemos todas las características para poder tener éxito en esto. Y creo que la vez pasada que estuvimos aquí lo mencionamos. Tenemos un sistema financiero sólido, somos un país pequeño por lo cual es fácil cubrirlo, tenemos tratados de libre comercio con todos los países importantes o mercados importantes, con Norteamérica, con México, con Colombia, con países del Caribe, con Corea, con países de Sudamérica como Chile, etc. Tenemos la capacidad de poder unificar el océano Atlántico con el océano Pacífico, tenemos gente que aprende rápido, etcétera. Tenemos todos los elementos para poder hacer ese tipo de apuesta, y entonces lo que decimos es, aquí están todos los estudios que se han hecho anteriormente, todas las propuestas que se han realizado, ahí están todos los ENADES que necesitan ser actualizados,
pero ya tenemos con qué empezar, ya no tenemos que decir, miren, vamos a pasar 2 o 3 años haciendo análisis y estudios para ver qué hacemos, sino que ahora es el momento de empezar a aprovechar la ventana de oportunidad positiva que hay sobre el país y trabajar duro para empezar a dar los resultados que la población necesita y espera. Una pregunta obligatoria que tengo que hacerles es porque aquí estuvieron gente que está dentro de la Comisión del Salario Mínimo, dentro del Consejo del Salario Mínimo, y mencionaban ellos de que no han vuelto a haber reuniones. Y también ha habido algunas declaraciones de parte de autoridades del Ministerio de Trabajo en las que indicaron de que parecía que ha habido otra denuncia por parte de empresarios de El Salvador ante la OIT. Déjeme aclarar, Moisés, porque aquí hay bastante malos entendidos por intereses creados de algunos de los sectores. Nosotros estamos en la mejor disposición y lo hemos estado desde el comienzo, lo hemos tratado de mostrar en todos los ámbitos, en la mejor disposición de discutir de una manera seria, técnica, el aumento del salario de nuestros colaboradores. Pero quedamos con el ministro y con los demás sectores que el aumento se iba a basar no en razones políticas, no en necesidades emocionales o económicas, aunque estas sí debían de ser consideradas, sino que tomando en cuenta todas las razones y todos los indicadores económicos y sociales que permitieran tomar una decisión adecuada con respecto a esto, y que esto se iba a discutir de manera abierta, transparente, y que no se iba a tratar de forzar la opinión de uno al otro. ¿Y qué sucedió? Bueno, que en diciembre hubieron algunos anuncios a comienzos de diciembre diciendo que teníamos 20 días para ponernos de acuerdo para que en enero empezara a entrar en vigencia el salario mínimo. Eso era contrario a lo que nosotros habíamos pactado, y no era correcto y no era cierto, y lo dijimos. Entonces, claro, quienes tienen que discutir esto es la gente que está sentada en la mesa del salario mínimo. El ministro, ni ningún funcionario, ni nosotros podemos estar ejerciendo influencias que no sean gestionarlas a través de la mesa o del Consejo de Salario Mínimo. Y eso se violentó. Entonces, claro, hicimos una denuncia, porque si empezamos ya con los pies torcidos, haciendo las cosas, saliéndonos de lo acordado y haciendo las cosas de una manera diferente, pues creo yo que no es la manera correcta de hacerlo. Dicho lo anterior, resulta también que empiezan a salir en los medios personas a hacer propuestas, claro, interesadas, pero sin ningún sustento. Ahí salieron unos que decían que el salario mínimo debería ser 700, otros que era 600, otros que era 400. ¿Y por qué? ¿De dónde sacan esa cifra? Ah, bueno, porque eso es lo que me gustaría ganar, o eso es lo que necesitamos ganar. Y no se toman en cuenta, por ejemplo, lo que hemos dicho infinidad de veces, que aquí la economía y la actividad económica, 72% es informal y 28% es formal. Y que el salario mínimo solo afecta al sector formal de la economía, que por cierto tiene algunos beneficios adicionales que el sector informal no tiene. No tiene aguinaldo, tiene vacaciones, tiene seguro social, tiene fondo de pensiones, entre las cuales los patronos siempre contribuyen. Entonces, el hecho de que estas cosas no se tomen en cuenta y volvamos a una discusión ideológica, política, interesada, que no va a acercarnos, sino que va a volver a generar un distanciamiento, creemos nosotros que no es lo más conveniente. Está sin reuniones en este momento. Pero ya estamos platicando, nosotros seguimos trabajando, estamos haciendo las consultas a todos los sectores y a todas las empresas de diversos tamaños, porque digamos, los más difíciles para poder cumplir con aumentos de salario mínimo son sectores que están ahorita en el agro en situación de supervivencia. Y el otro es el sector de la micro y la pequeña empresa, que también están en modo de supervivencia, y que un aumento del salario mínimo viene a afectarlos considerablemente, especialmente que compiten con ese 72% informal, que no paga
ni vacaciones, ni aguinaldo, ni salario mínimo, ni ninguno de los otros costos que se tienen dentro del sector formal. Muy bien, ¿me quería decir? Sí, bueno, yo creo que ya Luis mencionó la gran mayoría de los temas, pero tal vez agregaría que el tema principal a discutir aquí es que tiene que haber un análisis técnico de la capacidad económica que la economía salvadoreña tiene para soportar este tipo de incrementos. Por supuesto que estamos interesados en que haya una mejora, eso significaría que El Salvador está avanzando económicamente hablando, pero la discusión no puede ser nunca política, la discusión no puede ser ideológica, la discusión no puede ser porque alguien se inventó un número, sino que tiene que ser una discusión técnica objetiva para que de verdad esto no vaya a causar, lejos de causar un alivio para algunas personas, no venga a causar un problema significativo en muchas empresas. Que ya en algunas ocasiones ha significado el cierre de empresas. Por supuesto, y ese es el otro tema. Y es o el despido de personas. También tiene que haber un balance porque ahorita el gobierno está anunciando que va a tener un plan de despegue económico y cualquier locura que salga de un análisis no técnico puede significar que cualquier iniciativa de un despegue económico sea totalmente contrario. Entonces también hay cosas que pueden ir en contra. Yo creo que por eso es que esta discusión no debe de ser tan política, no debe de ser sentadas aquí frente a las cámaras, porque aquí difícilmente se puede tener una discusión técnica. Tiene que ser una discusión seria, objetiva. El ministro nos prometió que así iba a ser. Yo creo que esa es la palabra del ministro que debe de cumplir en convocar, en que su gente convoque y que haya una discusión técnica sobre el tema para evitar de que esto, lejos de interpretarse de una mal manera, existe toda voluntad de parte del sector privado en hacerlo, pero que lo hagamos bajo una base técnica. Muy bien. Mencionaban ellos y mencionaban también autoridades del Ministerio de Trabajo que se sentía como que los empresarios no querían ser parte de del momento que El Salvador necesita una revisión del salario mínimo. Perdón. Recién entrando y dijeron, y viene al contrario, un golpe en la OIT. De hecho, yo lo que diría es que, y si hay que hacer memoria, el Consejo Nacional había sido mal manejado en los gobiernos anteriores y nosotros pedimos que se volviera a hacer una elección para que tuviera la representatividad de los sectores tal cual debe ser. Más bien nosotros hemos solicitado que esa instancia funcione. ¿Qué significa eso? Obviamente que queremos que todas las instancias sean manejadas de la mejor manera y estamos conscientes que este es un tema que debe de discutirse. De lo que no estamos de acuerdo es que sea mal manejada la agenda de un consejo tan importante que puede tener impactos negativos sobre la economía. Al contrario, queremos que eso sea un tema muy bien manejado para que los efectos que tenga en las empresas, en las economías, sea bien manejado. En los últimos años, cuando esto se ha dado mal manejado, miles de empresas han cerrado. ¿Qué pasó con ese empleo? ¿Qué pasó con las personas que tuvieron que irse a la informalidad? De eso no se habla, solo se habla de los pocos que de alguna manera se beneficiaron por haber puesto una agenda política en la discusión. Yo creo que hay países de los que podemos aprender donde esto se hace de una manera ya reglamentada, anual o cada 2 años, 3 años, pero ya hay una fórmula, ya hay una metodología a seguir. Yo creo que esa es la manera responsable de hacerlo, siguiendo una metodología que le quite cualquier ideología y cualquier discusión política al tema. Muy bien. Hablando del momento, la economía, ¿a qué nivel creció en el 2019, de acuerdo a los datos que ustedes tienen? Bueno, yo creo que la economía no ha tenido sorpresas ni positivas ni negativas con relación a los últimos años. La economía sigue alrededor de un 2.3, todavía no hay cifras oficiales. Estancada no está, pero es un crecimiento mínimo. No, yo sí diría que está estancada, porque estar creciendo al 2.3% no es nada bueno. Creo que la economía, para que empiece a dar nuevos bríos, cuando empecemos a ver que la misma economía puede empezar a resolver por sí sola algunos de sus problemas, tenemos que llegar a un crecimiento del 5% por lo menos. ¿Qué pasa con el 2.3? Bueno, las cosas apenas cambian, siempre hay una inflación pequeña, las remesas apenas han subieron un 4 y pico % el año pasado, que sigue siendo bueno porque veníamos de crecimiento del 10% por lo menos. Entonces, significa que seguimos creciendo sobre esa base que había mejorado. Yo creo que aquí el tema es que hay otras cosas. A ver, lastimosamente nuestra economía depende más de variables externas a las de las internas. Dependemos de remesas, dependemos de exportaciones, pero a lo interno tenemos que ir saneando las finanzas. El gasto
corriente del gobierno sigue creciendo a un ritmo mayor a que los ingresos. El ingreso apenas fue del 1.3%, el crecimiento más aproximadamente el año pasado, pero el gasto creció a más del 5%. Yo creo que tenemos que todos ir balanceando las finanzas, la economía, de tal manera que esto promueva más inversión, esto promueva un crecimiento económico, y con las iniciativas que han anunciado que se van a tener, pues que esto se genere en inversión para que realmente se generen más empleos. Pero sinceramente yo creo que estar hablando de un crecimiento de apenas del 2% es una economía estancada. No resolvemos absolutamente nada, solo apenas cubrimos algunos leves incrementos. ¿Cuáles son los principales problemas? La seguridad. Lo hemos dicho, la seguridad es el principal grillete que la economía tiene. ¿Todavía hoy? Yo creo que sí, absolutamente. Si bien es cierto, hay un alivio en homicidios, pero no hay un alivio en las extorsiones. Las empresas se siguen quejando que las extorsiones en todo caso han mutuado. Ya no les cobran una vez a la semana, les cobran posiblemente cada 2 semanas o una vez al mes, pero les cobran el doble o 4 veces. Entonces, el costo que eso significa para las personas, para las empresas, para la economía, bueno, hace algunos años el Banco Central lo estimó en $4.000 millones, 2/3 del presupuesto nacional. Entonces yo creo que esos son los temas que se tienen que empezar a resolver de manera más tajante, no solo el tema de los homicidios, que qué bueno, es una excelente señal, pero hay que ver la seguridad desde un aspecto más integral. Hay que hablar de la confianza del país, hay que hablar de estas iniciativas, hay que cambiarle la imagen al país para que las inversiones realmente empiecen a venir cuando vean que un conjunto de elementos han cambiado en El Salvador. El tema de la extorsión sigue siendo un tema que para muchos se menciona muy por debajo y se mantiene sin salir a la palestra mediática, y parece que va en aumento, a pesar de que no quiere reconocerse por las autoridades. Pero ¿será así que está aumentando? Hace unos días el fiscal anunció también la creación de la comisión. De la creación de la comisión. ¿Por qué? Porque se ha visto que las extorsiones vienen en aumento. Lo que pasa es que hay una cifra negra muy difícil de evaluar, porque las empresas también tienen un gran temor de denunciar específicamente lo que está pasando por el miedo a la represalia de que si inclusive con la persona que lo están denunciando es alguien que está involucrado y le puede costar su vida. Entonces, lo que pasa es que esto no solo le quita la paz a las personas que se ven involucradas, el impacto económico para las empresas es grave, y este es parte del problema de seguridad. Muy bien, dígame. Sí, digamos, para entender un poco el crecimiento económico, hay una fórmula que dice que si uno crece al 1%, se tarda 72 años en duplicarle el ingreso a una persona. Y 72 años, sumando la inflación, el costo del dinero, etcétera, etcétera, significa que la gente se vuelve más pobre. Entonces, nosotros, si crecemos al 2%, nos tomaría 36 años poderle duplicar los ingresos a la gente. Y eso, digamos que no es aceptable, eso hay que cambiarlo. Para poder hacer crecer la economía, tenemos que hacer cosas diferentes a las que hemos venido haciendo que nos mantienen estancados. Una de ellas ha sido la inseguridad y la inseguridad jurídica. El no tener reglas de juego claras, el no saber hacia dónde vamos, el no saber cuál es nuestra apuesta, el no saber nosotros que si invertimos en algo podemos estar seguros que vamos a recibir los frutos de ese sacrificio o de esa inversión, sino que estamos en una economía frágil que depende en gran parte de las remesas, porque si quitáramos las remesas de la economía de El Salvador estaría quebrada. Entonces somos una economía dependiente, y esa independencia es la que tenemos que ganar a través de ir tomando, digamos, estrategias audaces. Cuando hablamos de la seguridad pública, es un tema complejo y complicado, porque la delincuencia ha ido evolucionando y mutando más rápido de lo que el Estado y la sociedad han tenido capacidad de hacerlo. Ya las pandillas que empezaron siendo depredadoras en las comunidades ahora son autoridades en las comunidades. Los pandilleros que salían tatuados hasta en la cara, ahora ya andan vestidos quizás como que fueran ejecutivos de banco, ¿verdad?
No se sabe la penetración de las organizaciones criminales que ya están en partidos políticos o en alcaldías o en puestos o en algunos puestos oficiales de gobierno. Pero lo que sí sabemos es que el impacto de ese peso está ahí y que tiene un costo. Mencionaba Javier lo de las extorsiones, pero por ejemplo ya las empresas se han acostumbrado a que sea parte de su costo el hecho de tener que pagar para que un camión repartidor pueda entrar en una zona, para que no se lo quemen, para que no maten al motorista. Y después la gente que reparte en esa zona tiene que pagar para poder hacer negocio y tiene que pagar protección. Y todo eso ya no se habla porque la gente se ha acostumbrado a vivir con eso, pero tiene un costo importante. Y ese costo importante, por ejemplo, se ve cuando viene alguien de fuera, a El Salvador. Una delegación de gente de Estados Unidos nos dice, miren, aquí el costo del costo de la vida es casi igual a Estados Unidos en muchos aspectos. Y eso no lo aguantan, digamos, ingresos como los que tenemos nosotros cuando hablábamos del salario mínimo. Y terminando con lo del salario mínimo, nosotros queremos que se maneje esto como una experiencia en donde vamos encontrando una conciliación, un entendimiento, y no una experiencia donde vamos a ir a buscar más confrontación. Si aquí lo que se quiere es tratar de venir a poner en mal al sector empresarial por el hecho de que queremos hacer las cosas bien, porque entendemos cómo funciona la situación económica y la situación del país, entonces vamos por mal camino. Aquí creo que tuvo usted a 3 personas. Sí. Y creo que la señora que estaba aquí, en sus 3 intervenciones volvió a repetir lo mismo. Dijo, nosotros lo que queremos es que no haya pérdida de empleos. La vez pasada el gobierno dijo, subimos el salario y solo hubieron beneficios, no hubo pérdida de empleos. Y la señora que trabajaba en los sindicatos de Maquila decía, miren, subieron el salario, pero a nosotros lo que nos afectó es que hubo más desempleo. Se perdieron 3.000, dijo, 3.000 puestos de empleo en producto de lo mismo que había sucedido. Entonces, ante la opinión pública se quiere vender un gran beneficio, pero la realidad es otra. El incremento de los costos, el incremento del costo de la vida. Hay gente que está en el sector informal, que nosotros no podemos hacer nada al respecto de esto, que en cuanto se habla de salario mínimo le suben los precios a los productos y el aumento del salario no significó nada. Hemos dicho también, miren, si queremos que el salario alcance, también el gobierno tiene que hacer su parte. Costo de transporte, que hayan medicinas en los hospitales, el costo de la seguridad, que la gente no sea renteada o no pague peaje para llegar a sus colonias, que la educación y que el Ministerio de Educación cumpla con los requisitos que manda la Constitución de darle a los niños todos los servicios, que no les pidan cuotas extras en los colegios, que la energía eléctrica no sea la más cara de Centroamérica, que haya agua potable en todas las casas, que no tengan que pagar barriles. Todo ese tipo de cosas sumadas son las que hacen que la calidad de vida de los ciudadanos mejore y que no se requiera, aunque siempre estamos claros que siempre debemos aspirar a poder pagar más y mejores salarios a todos nuestros colaboradores, pero tenemos que ser realistas que la medicina no vaya a ser peor que la enfermedad. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero dígame. No, yo creo que eso le agrega que definitivamente que la situación es compleja, no es fácil de resolver, pero precisamente porque es compleja, las soluciones tienen que ser integrales y hay que ver todos los elementos en una manera en que por hacer una cosa esto no afecte a la otra. ¿Qué quiero decir? Los salvadoreños, y lo quiero recordar, aquí estuvimos en diciembre hablando de un sondeo que la Cámara hizo con sus socios y hablábamos de que los socios y la mayoría de las empresas tienen una gran expectativa de este año. Todos los años que hemos hecho un sondeo siempre están cerrando un año con problemas, pero tienen una gran esperanza que el próximo año siempre va a ser mejor. ¿De qué se trata eso? Bueno, que la gente salvadoreña, los trabajadores son muy buenos, tienen siempre una esperanza de que las cosas van a ser mejor y están dispuestos a trabajar por un mejor
trabajo por una mejor empresa, por un mejor país, por sacar adelante a sus empresas. Pero eso tiene que ser visto de una manera integral, porque al final no solo estamos hablando de salario, estamos hablando del costo de la vida, de la calidad de los servicios que recibimos de parte del gobierno a cambio de los impuestos, de la calidad del transporte, de la calidad de muchas cosas que todos tenemos. El problema es que a veces solo queremos resolver una cosa y no vemos el impacto que eso tiene en otras cosas. El salario mínimo es importante, la discusión. Y por supuesto que hay que atenderlo, pero no hay que dejar de vista que también hay que mejorar la calidad de los servicios que recibimos de parte del gobierno, que también tiene que mejorarse el transporte, que también tiene que mejorarse otros aspectos que al final son los que influyen en la calidad general de la persona, de la vida que se puede tener. Entonces yo creo que al final esto no solo es una discusión de las personas y lo que ellos necesitan, es lo que el país necesita para crecer. Y lo que el país necesita para crecer es una receta integral de cómo generar empleo, de cómo generar confianza, de cómo resolver los problemas de la seguridad, todo visto de una manera integral. Y yo creo que la invitación que hacemos es que sea visto desde esa perspectiva y que no cada ministro, que cada cartera de Estado tenga su propia agenda, tiene que ser visto de una manera integral. Muy bien, vamos a la primera pausa comercial, regresamos en aproximadamente minuto y medio, le invitamos a que nos escriba a través de la red social de Twitter, algunas preguntas vamos a poder hacerle en el tiempo que nos resta de esta plática con los presidentes de la ANEP y el presidente de la Cámara de Comercio. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Conversamos esta mañana con el licenciado Luis Cardenal, presidente de la ANEP, y el licenciado Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Hay un par de temas que me gustaría abordar así rápidamente en lo que nos queda de tiempo. Para el caso, la ANEP está proponiendo reformas al proyecto de ley de teletrabajo. ¿Es así? Correcto. ¿Se busca qué al final? Tener más oportunidades de trabajo y que exista una mayor flexibilidad para que la gente que no pueda tener un trabajo fijo o que no pueda trasladarse a un lugar específico para lo puede hacer desde la casa. Lo puede hacer desde su casa. Y estas son algunas de las ventajas que tiene el tomar en cuenta la innovación tecnológica y la tecnología, donde hay empresas líderes en el mundo como es Google, como es Microsoft, etcétera, que tienen unas empresas grandes que producen grandes cantidades de ingresos y que tienen a su gente hasta en diferentes países. Ya la gente no tiene que ir a trabajar 8 horas, sino que se mide en base a resultados, en base a impactos que tenga el trabajo que realiza, que está desarrollando. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a seguir pensando en la época de las cavernas, haciendo las cosas como se hacía en 1950, cuando ahora ya estamos en el año 2020? Entonces, la legislación, muchas cosas no se pueden hacer porque la legislación lo impide. Y esa legislación tenemos que modernizarla a las necesidades que se tienen. Por ejemplo, hay gente que dice, nosotros hemos hablado de la flexibilidad laboral, es una de las cosas que hemos dicho, y que pudiera generar más empleos y que pudiera generar beneficios a quienes quieran trabajar en esa modalidad, porque no es obligatoria. En el caso de las maquilas estaban diciendo, podemos trabajar 3,5 días de 12 horas, y que sean 3 días a la semana y tenga vacación los otros 3,5 días de la semana, que descanse 3,5 días a la semana. Eso le daría oportunidad de estar en su casa, de cuidar a sus hijos, de tener otro empleo, etc. Por ejemplo, hay jóvenes que estudian o madres que tienen niños y cuidan a niños en el colegio y quisieran trabajar tiempo parcial, pero no pueden ahorita porque la ley no se los permite. Pero si se pudiera, la empresa podría tener el beneficio de emplear a la gente cuando lo necesita y el trabajador de tener un ingreso adicional al que normalmente se tiene. Hay momentos picos, hay digamos... temporadas navideñas. En restaurantes horas en las cuales necesitan más ayuda que en otras, donde pudiera generarse un empleo adicional para personas que ahorita no tienen, que le den ingresos y ayudarían a la empresa a cubrir con una necesidad que ahora la tienen que cubrir con personas que tendrían que contratarlas por el día entero y que a veces entonces no se le presta el debido trato
al consumidor. Entonces vemos nosotros que es algo de ganar, ganar, pero como hay temores, creo yo, injustificados de algunos, que dicen que lo conquistado no se entrega, ¿verdad? Entonces no quieren moverse, no quieren cambiar, no quieren abrir la mente a nuevas ideas y a nuevas opciones. Perdón. No, yo lo que iba a decir es que en el caso del teletrabajo también esto es una forma de mejorarle el costo de la vida la calidad de vida de las personas. Tendrán que invertir menos tiempo en esos traslados, el ahorro que eso pueda significar también en el combustible, en la depreciación de sus vehículos o en el uso de sus vehículos. Hay múltiples beneficios. Tráfico, medio ambiente. Y eso eventualmente también tiene otro tipo de impactos en el medio ambiente, en el tráfico, y eso se traslada en general a la población. Entonces yo creo que al final hay que ver esto desde una manera y desde una óptica un poco más general, y el impacto que esto pueda tener en el beneficio de la mejora en la calidad de la vida de todas las personas. Y esto también les permite la habilidad de inclusive tener algún su otro trabajo, alguna flexibilidad con su familia, algunas otras cosas. Y al final lo que queremos es que la gente sí sea productiva, pero sobre todo que sea pueda regresar a tener una vida más familiar y una calidad de vida mejor. Muy bien, casi tengo que terminar. Solo quiero subrayar un par de cosas de las que usted me mencionaba, licenciado Cardenal. Para el caso, dentro de una semana tienen la próxima reunión con el Ejecutivo. Con el presidente de la República. Con el presidente de la República, no con personal, no con autoridades del Ejecutivo, sino que con el presidente mismo. Es que habíamos quedado que íbamos a tener cada 2 o 3 semanas una reunión con él, donde íbamos a llevar puntos de agenda que necesitaban resolverse, o en los que teníamos dudas o sugerencias, y que entonces ahí íbamos a tener una comunicación más directa, y él iba a tener por su parte, dependiendo de la agenda, a los ministros del ramo encargados para que ellos estuvieran conscientes de lo que se hablaba y en lo que se acordaba. Muy bien. Y próxima reunión para el Consejo del Salario Mínimo no hay establecido. No está establecida, pero repito, nosotros estamos trabajando, haciendo las consultas en todos los sectores para ver qué es lo que se puede hacer, y cuando lleguemos a sentarnos en el Consejo, ya lleguemos con algún conocimiento de causa, y no lleguemos a inventar o a hablar o a decir cosas que yo creo, pero que a lo mejor no son las reales. Las reales. Exactamente. Sí. Sáqueme una duda, y también usted, licenciado Steiner, ¿las exportaciones se estancaron en el 2019? Sí, han tenido un crecimiento muy leve, apenas aproximadamente un 1%. Eso tiene que ver también un poco con la guerra que ha tenido Estados Unidos con China y el debilitamiento que ha tenido la economía estadounidense, pero hemos visto y vemos con un alivio el nuevo acuerdo que se está firmando, que esto puede llegar a dinamizar la economía americana otra vez, aunque hemos visto que pues, los indicadores de empleo y de otros, en el caso de Estados Unidos, están muy bien. Entonces, lo que esperamos es que esto eventualmente le dé tranquilidad nuevamente a las empresas en Estados Unidos y que las exportaciones puedan seguir creciendo. Pero eso también es un llamado de atención a nuestras empresas, a nuestro sector, en ir buscando alternativas, a no solo depender de las exportaciones a Estados Unidos, dinamizar nuestra industria para exportar a otros lugares, y en ese sentido hay otros tratados de libre comercio que podemos aprovechar con Europa, en Sudamérica, se está inaugurando uno con Corea. Yo creo que hay muchas oportunidades en ese sentido, en donde tenemos que buscar nuevos horizontes para no solo depender que si la economía de Estados Unidos está bien o no, porque de ahí para ahí van la mayoría de nuestras exportaciones, y de ahí vienen la gran mayoría de nuestras remesas. Entonces, creo que esa es una responsabilidad de todos, de buscar ampliar un poco el horizonte. Castellanos dice, ¿cuál es el panorama que ven don Javier Steiner y la Cámara y la ANEP en relación al actual gobierno? ¿Hay más apertura si lo comparamos con el gobierno anterior? Sí, hay más apertura, hay más diálogo. Creo yo que hay una mejor relación. No digo de que todo sea color de rosas, pero sí hay una mejor perspectiva. Y creemos nosotros que ese es el camino a seguir, ese es un buen comienzo, y estamos en la mejor disposición de contribuir a que sigamos aportándole todos juntos al país. Miren, un país dividido, un país confrontado, ya está demostrado que no puede salir adelante. Hemos vivido después de los acuerdos de paz en una lucha constante entre dos modelos económicos que pensamos nosotros ya habían sido superados por la historia,
pero con el socialismo del siglo XXI siendo el faro que guiaba los últimos 10 años de gobiernos del FMLN, era bastante difícil que nosotros pudiéramos trabajar si se nos consideraba que los empresarios éramos los enemigos y no los generadores de riqueza, de empleo y de pago de impuestos. Ahora, digamos, hay un cambio en ese sentido. Eso no es todo, ¿verdad? Falta. Y no solo debe quedarse en pláticas, debe de darse resultados. Las acciones tienen que empezar a producir soluciones. Y nosotros estamos en la mejor disposición porque queremos el país, porque queremos que nuestros hijos tengan más y mejores oportunidades y que la gente no tenga que emigrar para poder encontrar su sueño o su mejor calidad de vida o cumplir todas sus ilusiones. Entonces, estamos haciendo este esfuerzo con el gobierno y esperamos que rinda frutos. Sí preocupa algunas situaciones, como el hecho de que debemos de seguir trabajando en la institucionalidad, que debemos de ir obligando a los diferentes sectores a que cumplan con sus funciones y sus obligaciones, que no dependa una institución de que si el que llega ahí es bueno o no para funcionar, que haya el balance de poder, que haya un Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica, que cada vez que se reúne la Asamblea Legislativa no haya dudas de que si van a salir con una sorpresa o con un madrugón que cambie las reglas de juego y que genere más incertidumbre. Una seguridad jurídica en el país. Sí, entonces ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas todos los sectores y el sector empresarial está en la mejor disposición de hacer el mejor esfuerzo posible para que el país de una vez por todas salga adelante. Existe, como hemos dicho anteriormente, una ventana de oportunidad en donde estamos siendo vistos por primera vez en muchos años de una manera diferente y con interés. Y la gente está diciendo, bueno, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Qué va a suceder en El Salvador? ¿Para dónde va a agarrar El Salvador? Y ahí nosotros tenemos que darle a esa inquietud o a ese interés que existe, tenemos que darle el refuerzo de que las cosas sí van por el camino correcto, para que tengamos la inversión que requerimos, para que existan los nuevos empleos, para que haya crecimiento y para que haya desarrollo. Muy bien, no puedo dejar de preguntarles también sobre la situación del agua que se vivió en la última semana, porque básicamente ha sido la última semana con el problema del olor, el sabor y el color, que en algunos lugares llegó color bastante tierra. Sí, bueno, primero que todo, definitivamente que es una situación muy lamentable para todos los afectados, es en definitiva una situación que nunca se debió haber dado. Hay cientos de miles de afectados que se han quejado y que tienen toda la razón. O sea, al ver las fotos y los videos de la calidad del agua, pues definitivamente que hay un problema. Y yo creo que esto sirve como una oportunidad para que se ponga más atención en el tema del agua, para que de verdad se identifique cuál fue el problema y que esto no vuelva a suceder. En la conferencia de prensa del presidente hablaba de que iban a hacer algunas inversiones para corregir esto. Pues yo creo que lo primero que tiene que conocer la población es cuál es el problema a corregir, qué fue lo que causó esto, porque solo conociendo cuál fue la razón de ser es que vamos a tener tranquilidad de que las soluciones que vayan a implementar realmente son las que se necesitan. Y yo creo que esto es una crisis de gran magnitud que la población tiene el derecho de conocer a fondo cuáles han sido los problemas para que esto no vuelva a suceder, y que yo creo que la misma ciudadanía tiene el derecho de tener alguna especie de contraloría, de asegurar de que la calidad de agua que se está sirviendo para sus hogares, para el cuidado de sus hijos, sea la mejor calidad de agua posible. Hay un comunicado de parte de la ANEP, por cierto. Sí, nosotros sacamos un comunicado en donde en primera instancia nos solidarizamos con todos los afectados. O sea, sabemos que el agua es un derecho humano, es una necesidad indispensable para todo ser humano, para poder tener calidad de vida, etcétera. Pero también creo yo que es importante señalar de que el problema del agua no es nuevo, ahora se manifiesta de esta manera. Antes se manifestaba en escasez, a gente que no le llegaba. En el interior del país hay mucha gente que no tiene ni siquiera acceso a agua potable y tiene que caminar kilómetros para poderla conseguir.
Y como lo hemos dicho, el análisis nos refleja de que aquí el problema no es escasez de agua, sino mal manejo o mala administración. Y cuando se discute la ley del agua, vemos, inclusive en este problema donde no habíamos dicho nada, donde no nos hemos metido, ya nos estaban acusando de que esta era una cosa causada porque queremos privatizar el agua. Pero la manifestación ahí está. ¿Quién maneja el agua actualmente? El gobierno. Es un manejo público, estrictamente un manejo público. Y ya vemos los problemas que tienen. Entonces, ¿qué es lo que sugeríamos nosotros? Que si hay un problema, al problema hay que meterle la mejor y la mayor cantidad de cerebros o de ideas o de propuestas que sean posibles para resolverlo. Que no hacerlo es ser un poco tonto. Entonces, cuando hacíamos la propuesta nosotros del agua, decíamos, el agua ahorita la maneja el Estado. Estábamos hablando de una entidad que ayudara a cooperar a encontrar soluciones, que tomara en cuenta opiniones de expertos que quizás no están en el gobierno y que hubiera participación en la, digamos, la auditoría del manejo del agua para que el manejo de agua se manejara como Dios manda. Ahorita no hay auditoría posterior, ¿verdad? Ya cuando hay un problema, entonces mandamos a hacer un análisis de agua. Pero como dice Javier, este es un problema que no debería de darse, sin embargo se dio. Entonces es una manera diferente de cómo enfocar los problemas y cómo resolverlos. Y la propuesta que nosotros estamos haciendo es que no hay que desperdiciar ni el talento ni la experticia de nadie que pueda contribuir en la solución de los problemas. El agua no se puede privatizar por la Constitución, nadie quiere privatizarla, lo volvemos a decir por enésima vez, no estamos interesados en la privatización del agua, pero sí creemos que ahorita que hay problemas del agua, ¿a quién buscan para que supla de agua a la población? A la empresa privada. Entonces la empresa privada tiene algo que contribuir, tiene algo que decir, tiene algo que aportar. No desperdicien esa contribución solo por razones ideológicas o por cerrazón de algunas personas que ven el diablo hasta en la sombra de su closet. Las explicaciones fueron dadas, fueron algas teóricamente, hay un examen de laboratorio de la Universidad de El Salvador en el que certifica que hay algún nivel de toxicidad, pero que no es extremo para la salud humana. Sin embargo, el que las algas aparecieran en el agua que llega hasta cada uno de los chorros, algo sucedió. Alguien abrió puertas, alguien no puso los químicos necesarios, alguien no vio la calidad del agua, algo se arruinó, algo pasó. Algo pasó. Así es. Y el ciudadano no tiene por qué, especialmente pagando por el agua, porque no se la están dando gratis, no tiene por qué estar padeciendo de tener que tomar él y su familia agua que le genere dudas e incertidumbre. El agua inodora, incolora, insípida, insabora, no debe llevar olor y no tiene que tener sabor y no debe de tener nunca el riesgo de que un vital líquido que da vida, que significa o se asocia con la vida, pueda estar asociado con enfermedades. Entonces eso no tiene que pasar y hay que impedir que vuelva a pasar en el futuro. Muy bien, opinión final. Yo creo que es importantísimo que se llegue a la raíz de lo que ha pasado. Estos son los casos en donde es más importante entender realmente qué pasó para evitar que vuelva a pasar antes de tratar de hacer algo más grande, o ocupar esto como una excusa para hacer otro tipo de inversiones. Yo creo que aquí es hablando de un líquido tan vital para la población, de un recurso tan vital para todos, es importante que la población conozca realmente qué fue lo que pasó. Y sin ganas de hacer de esto una crítica o sin ganas de hacer de esto un mal manejo tampoco. Yo creo que es por ser algo tan vital, creo que es importante que se conozca qué es lo que ha pasado. Y en definitiva son estos los casos que van a ir también dándole la apertura a que la población vaya involucrándose un poco más en las soluciones del país. Y yo creo que como Cámara, como sector privado, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar en todas aquellas áreas, en todos aquellos rubros, en donde podamos, a través de nuestros técnicos, a través de las inversiones, en mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños. Y si esto implica involucrarse, apoyar, pues con gusto que siempre vamos a estar en la disposición de hacerlo. Muy bien. Gracias, presidentes. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Moisés, y un saludo a los televidentes. Se le agradece que hayan tenido la deferencia con nosotros. Que tengan muy buenos días. Hacemos una pausa.
cuando regresemos en